conseguir. En teoría ahí está grabando. Vamos. Todos pueden ver ahí la pantalla. Sí, Bien. Bueno, nosotros habíamos visto en mercados individuales, que es la parte de microeconomía, eh, habíamos visto ya mercados competitivos y habíamos visto competencia imperfecta. Nos quedaban cuatro temas que están dentro del campo de la micro, pero ya también forman parte de lo que fue la síntesis micro-macro o microeconomía, la síntesis neoclásico-keynesiana, podemos decir. Y entonces los vamos a abarcar para dejar alguna idea más precisa de lo que significan y en qué sentido ha ido avanzando el estudio de la economía. Ellos son la economía de la innovación, la teoría de juegos, la economía del comportamiento y la economía de la información. No sé si hay alguien que, antes de ponerme con estos temas, hay alguien que tenga que dar el recuperatorio, los temas que entran al recuperatorio, yo los colgué en el grupo de WhatsApp y estos temas obviamente no entran, entran los mismos temas que entraron al primer parcial, ¿verdad? Si hay alguna aclaración en ese sentido, lo hacemos ahora, si no, avanzamos. Si alguien tiene preguntas, levanta la mano o se desmutea y lo avanzamos. Bien, no hay preguntas. Vamos a avanzar entonces con economía de la innovación. Eh, Nosotros tenemos que citar, o se cita habitualmente, a Joseph Alois Schumpeter, que vivió un sueco que vivió entre 1883 y 1950, un economista anterior a lo que se llama, perdón, austríaco, anterior a lo que se llama escuela austríaca, es un predecesor de la escuela austríaca, pero que tiene, o sea, se lo rescata porque tuvo la eh, intención, de hecho, sus estudios los dedicó a continuar una línea que había sido estudiada por los clásicos. Ya Schumpeter se movió en el límite de los clásicos y los neoclásicos y se preocupó por los temas que tienen que ver con el desarrollo económico. De la misma manera que lo habían hecho Smith, Ricardo y el mismo Marx, Schumpeter se planteó cuáles eran los elementos que dinamizaban y generaban el desarrollo de una sociedad, el desarrollo económico, ¿no? Este, y es por eso que se lo cita como quizá el primer o el origen, el que estudió en origen el tema de la innovación en la economía. Schumpeter nos dejó una función de producción, algo hemos visto nosotros ya cuando vimos la función de producción, recuerdan ustedes que vimos la función de producción. Y veíamos en clase, vimos que la función de producción estaba relacionando dentro de lo que podría ser una empresa. Bueno, Schumpeter la aplicó a una sociedad, de la misma manera que una empresa tiene una función de producción en la cual combina capital y trabajo, este, y de esa manera, digamos, va generando un nivel de producto y va, digamos, entrando en todos esas cuestiones que lo vimos, como las etapas de producción. Schumpeter la aplicó a una sociedad y obtuvo eso que ustedes están viendo en pantalla, que lo podemos identificar como Producto Interno Bruto o PBI, Producto Bruto Interno, y ustedes van a ver que está en función de, tenemos tres factores ahí que los conocemos, el factor capital. Schumpeter al factor capital lo llamó medios de producción producidos. ¿Mm? Son maquinarias, equipos, materias primas, insumos, la infraestructura física, la infraestructura de transporte, los puertos, las comunicaciones, las rutas. Todo eso para Schumpeter era el capital o los medios de producción que habían sido producidos por el hombre. O sea, lo separaba de esos, de aquellos que eran recursos naturales, que lo vemos en segunda instancia,
la tierra y la fertilidad de la tierra, los recursos naturales como las minas, minería, los recursos de combustible líquido, el gaseoso, el gas. Entonces, esos son recursos que no ha construido, no ha elaborado el hombre, pero que están disponibles y que permiten ser utilizados como insumo en la transformación de bienes, digamos. Y por último, de la misma manera que nosotros veíamos en la función de producción empresarial, el trabajo, Schumpeter lo incorpora a su función de producción y lo identifica con la fuerza física y los conocimientos, los saberes, podríamos hablar, de las personas que los saberes que van construyendo las personas a través de su vida. Y además nos incorpora, que en algún momento en la clase los vimos, dos elementos que son los que hacen a lo que vamos a desarrollar hoy, que es la innovación. La tecnología e innovación y los aspectos socioculturales. La tecnología e innovación tiene que ver con la investigación, el desarrollo, el descubrimiento de nuevas técnicas, de nuevas formas de organizar el proceso productivo. Y bueno, los aspectos socioculturales están relacionados con los elementos característicos que definen una sociedad. Eh, es interesante, los dos que están en rojo, que están marcados en rojo en la diapositiva. Por supuesto que la tecnología y la innovación es el cambio que se va aplicando al proceso productivo, que se va incorporando y que permite o ha permitido mejorar o aumentar la cantidad de bienes disponibles. Y por otro lado, los aspectos socioculturales lo convierten a Schumpeter en un heterodoxo total, porque no está pensando que hay una economía como ciencia general que se aplica en todo el mundo. Es decir, si usted va a la Antártida y tira una piedra hacia arriba, esa piedra va a caer y va a pegar contra el piso porque acciona una fuerza natural que se llama gravedad, hasta ahora sabemos eso. Y si ese mismo ejercicio lo repite en el Polo Norte o en Australia o en Afganistán o en cualquier lugar de la Tierra, eso se va a cumplir. La fuerza de gravedad hará que ese elemento tienda a ir hacia el centro de la Tierra. Mientras que al considerar los aspectos socioculturales como importantes en la función de producción, lo que nos está diciendo Schumpeter es que no siempre se reacciona de la misma manera. Es decir, no hay una fuerza de gravedad única, no hay una fuerza económica o una teoría económica que ordene las cosas de igual manera. Eso nos permite introducir a Schumpeter dentro de lo que podría ser la heterodoxia, ¿no? La heterodoxia en el pensamiento económico. Bien, la tecnología y la innovación, como sabemos, como estamos analizando la economía de la innovación, parte, si ustedes quieren, en su primer estudio teórico y más científico, si así se lo puede llamar, entonces de estas propuestas de Joseph Aloy Schumpeter, que comienza a ver qué influencia tiene el cambio tecnológico y la investigación y el desarrollo dentro, que generan ese cambio tecnológico dentro del proceso productivo. Cualquier pregunta paramos, se desmutean, yo no los estoy viendo, pero supongo que si lo hacen en algún lugar me va a salir que están o se desmutean o levantan la mano. Yo ahí, Hugo, antes de que Sí, sigas sí, profundizando con Schumpeter, viste que hablamos de que acá arranca como la síntesis medio neoclásica entre la micro y la macro, y en algún momento nosotros hablamos de funciones de producción del tipo Cobb-Douglas, está bien, no las modelizamos en clase, pero sí las mencionamos. Para quienes sigan economía, lo más probable es que ese tipo de modelización de la función de producción nos va a acompañar en la parte analítica o matemática y le vamos a introducir justamente a esa función la parte de tecnología. ¿Por qué rescato esto? Porque obviamente vamos a ver muchas teorías, si bien Schumpeter es quien inicia esta cuestión de modelizar la tecnología y cómo eso impacta en el crecimiento económico, ¿sí? Porque
Por eso es una síntesis micro-macro, ¿sí? Vamos a estar como relacionando variables dentro de la micro y con la macro. También hay otros modelos como el modelo de Solow, que parte un poco de una función de producción como la que más o menos modeliza Schumpeter, pero digo, ya es neoclásico puro, por ejemplo, o por lo menos lo vamos a tomar en la carrera como un neoclásico en general. Bien. Arrow me parece que también había hecho su aporte al desarrollo, pero También, sí, sí, la idea es que la innovación como elemento fundamental digamos, factor importante en el desarrollo económico comienza a ser analizada a partir de estos esquemas de análisis de función de producción, llamémosle general, amplia. Bien, y ahora viene la parte de Schumpeter, como todo tiene una parte buena, viene la parte crítica o los desafíos, si ustedes quieren, las provocaciones que nos deja Schumpeter para discutir hoy, ¿no? Schumpeter es alguien que consideró que el empresario era el héroe del capitalismo. ¿Eh? Lo consideraba el empresario, llamémosle empresario, el organizador de la producción, el que asume, digamos, las contrataciones, el que asume, yo no digo riesgos, porque siempre consideré que el empresario tiende a disminuir los riesgos, siempre hay riesgos en toda actividad, pero no me gusta caricaturizar al empresario como alguien que es un arriesgado que anda saltando entre los montes y se cuelga de cuanta cuerda suelta hay y toma todos los riesgos, ¿no? Mi sensación de conocimiento y de característica, que el empresario lo que hace es moderar, tratar de medir, de mesurar, de organizar una producción, de llevar adelante un emprendimiento, ya sea transformación comercial, lo que sea, pero lo hace desde el punto de vista de una lógica funcional que trata de evitar esos riesgos. Pero para Schumpeter, el empresario, como héroe del capitalismo, era una persona que tenía cualidades superiores de intelecto y voluntad. Era motivada por el deseo de conquistar y el gozo por la creación. Fíjense que la vida nos trae hoy algunas posturas que nos hacen recordar al viejo Schumpeter, ¿no? Que escribió esto, como decíamos hace un rato, entre 1870, 1900. Y obviamente esa caracterización que hace Schumpeter es el que está relacionado con la innovación, porque las innovaciones que generan suprautilidades o utilidades intertemporales, se llama, o sea, uno con una innovación lo que hace es aumentar su volumen de utilidades en un escaso tiempo, en un menor lapso de tiempo, y él atribuía al empresario ese espíritu, esa capacidad de crear, de desarrollar ideas, de implementar nuevas formas de organizar la producción para obtener mayor cantidad, o sea, mayor eficiencia en la producción y lo que después se sintetiza como bienes de mejor calidad y a menor precio. ¿Eh? También, a partir también del aporte de un alemán que se llamó Sombart, Werner Sombart, se popularizó un dicho que se le atribuye también a Schumpeter, pero es de Sombart, que es la destrucción creativa. La innovación es interpretada en este contexto como la necesaria ruptura del orden que existía. Es decir, nosotros no innovamos si no rompemos el statu quo. ¿Eh? Tenemos que cambiar los paradigmas que vienen dados para poder innovar. ¿Eh? Esa innovación viene de la mano de la destrucción de una parte de lo que, o del todo, lo que se venía generando. Y eso es lo que genera para los sociólogos y para otras disciplinas científicas la resistencia al cambio, digamos, ¿no? Toda innovación enfrenta una resistencia al cambio. Cualquier innovación que vivamos
seguramente enfrenta una fuerza contraria que es la fuerza del statu quo, la que defiende que se dejen las cosas como están. Bueno, en 1942, Schumpeter, hace casi 80 años, 80 y pico de años, propone lo que él llama la superioridad tecnológica del monopolio. Recuerden ustedes que cuando vimos competencia perfecta, hay abundante normativa y abundante legislación que tiende a combatir el monopolio por el hecho de que traslada a la sociedad. Nosotros hicimos algún ejercicio muy simplificado de que la mejor asignación se produce cuando hay competencia, y bueno, monopolio es todo lo contrario a la competencia. En el monopolio no hay ninguna competencia, y para este hombre, que por esto también se lo conoce como heterodoxo, el monopolio era la superioridad tecnológica. Decía, había fomentar los monopolios porque los monopolios eran los verdaderos artífices por su superioridad de la evolución del desarrollo. ¿Eh? Se van dando cuenta que lo que decimos 2 clases atrás entró en discusión. No es que no lo podemos decir todo junto, pero esto, mientras la competencia, el modelo competitivo se iba desarrollando, Schumpeter iba actuando e iba proponiendo alternativas a ese modelo. ¿Está? Es de 1942, la síntesis neoclásica es un poco anterior, pero, por ejemplo, en 1942 estábamos en pleno desarrollo de la economía keynesiana, o casi, digamos, de la teoría keynesiana, y la aplicación vino un poco después del fin de la guerra, ¿verdad? Eh, Bien, esa situación entonces nos traduce nos hace pensar en la economía de la innovación como una rama absolutamente alternativa, si ustedes quieren, y de una crítica bastante filosa a la economía tradicional neoclásica, ¿eh? O sea, la innovación surge de el espíritu animal, eso es keynesiano, pero el espíritu animal de los empresarios, que son los que tienen una cualidad superior dentro de, una característica superior dentro de la sociedad, y son ellos los que llevan adelante los cambios que van, digamos, de alguna manera aumentando la producción. Y es así que ese cambio, esa innovación lleva incluida la destrucción creativa, y el ámbito donde se desarrollan esos desarrollos es el caso de la superioridad tecnológica del monopolio. Tenemos algunas cosas para hablar, este, para charlar sobre esta situación. Por ejemplo, todo el cambio que hoy estamos viviendo, que incluye esto que la posibilidad de hablar a distancia en una sala virtual, que incluye la posibilidad de comunicarse con una gran cantidad de personas al mismo tiempo, a través de mensajes muy rápidos, de texto o de voz. Toda la amplitud de las comunicaciones, que ha cambiado totalmente la forma en que se organizan los trabajos, se ha pasado a organizaciones tipo redes. Obviamente el ordenador personal, que es el que tenemos delante, ya sea un teléfono o cualquier tipo de computadora, notebook o lo que fuere, ha pasado a ser un asistente tecnologizado con elementos muy particulares, pero que además nos asiste para el trabajo y para todo tipo de cuestión que está relacionada con el trabajo y con la vida, ¿no? Fíjense que los ordenadores nos han traído, por ejemplo, la discusión de cosas como las tierras raras, la revalorización de cosas que hace 30 años no existían. Bueno, el origen de todo esto, gran parte del origen de todo esto en el mundo occidental, se desarrolló a partir de un monopolio, el monopolio legal que ejerció en la parte tecnológica que conocemos nosotros, Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló innumerable cantidad de tecnología orientada a las comunicaciones y orientada a las computadoras, los ordenadores,
Y todo ese volumen de investigación y desarrollo, que vuelvo a insistir, fue hecho por el gobierno de Estados Unidos, financiado con los impuestos de los norteamericanos, luego de terminada la Guerra Fría, de caída del muro y asegurado, esto incluye, por ejemplo, el geoposicionamiento satelital, incluye las transmisiones por satélite, incluye lo que se les ocurra de tecnología, fue investigado y desarrollado en el contexto de la Guerra Fría. Ustedes saben que la Guerra Fría fue entre Estados Unidos y Rusia. Rusia también hizo sus desarrollos, obviamente con distinto alcance. En tecnología aeroespacial fueron bastante parecidos. El primer astronauta, la primera persona que sale de la gravedad terrestre se llamó Yuri Gagarin, un ruso. Bueno, y el primer animal, la perra laica, me parece también ruso. Luego, Estados Unidos llega en 1969 a la Luna con una nave espacial. El primer hombre que pisó la superficie lunar se llamó Neil Armstrong. Creo que lo teníamos entre los economistas y alguien lo marcó en la cuestión de inicio, pero no era economista. No, creo que ya falleció. Armstrong, Collins y Aldrin, los tres primeros. Argentina desarrolló en su momento una tecnología que permitió pensar en viajes espaciales. De hecho, creo que llegó a poner naves fuera de la gravedad, desarrolló aviones, todo eso. Y bueno, todo eso se transformó y se divulgó y permitió el armado de lo que hoy se conoce como el Silicon Valley, para poder, llamémosle, comercializarlo a los sectores privados, obviamente con determinadas limitaciones. Y hoy, paradójicamente, en el mundo apareció un nuevo, eh, digamos, un nuevo efector de tecnología alternativa que es China. La economía china está generando tecnología alternativa a la economía estadounidense, liderada por el Occidente, y estamos en una batalla bastante interesante. Pero de todas maneras, los aportes de Schumpeter siguen siendo válidos en ese sentido. Es absolutamente real, no la superioridad del monopolio, todas esas cosas quedan quizás más para las discusiones políticas. Cuánto beneficio y cuánto daño trae un monopolio a las sociedades. Lo que sí está claro es que la innovación es un factor fundamental dentro del desarrollo de los países. La investigación y el desarrollo y la innovación como elemento que se incorpora a los procesos de producción, a procesos de productivos, generan los cambios que luego se disfrutan en todo el mundo. Esto se aplica para los medicamentos, bueno, para cualquier tipo de bien que se quiera producir. ¿Me preguntas sobre esto? Tenemos una pregunta en el chat. A ver, ¿vos lo alcanzás a ver? Sí, dice, Dale. pregunta, ¿en base a qué se sustenta la hipótesis de la superioridad tecnológica del monopolio? La hipótesis de la superioridad tecnológica del monopolio es un texto bastante extenso de Schumpeter, pero fundamentalmente él lo que considera es que es el monopolio por su organización quien al no tener que enfrentar una competencia puede avanzar mucho más rápido. Es decir, tiene más elementos, es el único oferente y entonces avanza sin ningún tipo de, llamémosle, controversia o contraposición. El mundo competitivo, si bien genera otros elementos, es más difícil de conseguir y por esa situación había que favorecer a los monopolios, había que favorecer a los empresarios y que estos empresarios sean únicos, o sea, había que favorecer al empresario y además darle todas las seguridades de que podía obtener grandes rentas en el corto plazo, que es lo que permite un monopolio para incentivar su desarrollo tecnológico, su- sus utilidades supranormales en el tiempo. ¿Eh?
Hay ejemplos incluso de esa época que recuerdo de, de por qué, digamos, la postura de Schumpeter es una postura bastante, digamos, que nos discute bastante, nos plantea, nos raspa un poco la mente, ¿no? Porque es desafiante analizar que tenemos que que tenemos que favorecer un monopolio porque su organización es superior a la organización de, de la economía, llamémosle colaborativa o la economía competitiva, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que da la sensación de que es mucho más fácil encontrar un monopolio que en una economía competitiva. Bien, ¿hay algo más? No. No, no, era esa pregunta nada más. No sé si quedó la respuesta, si quedó claro, cualquier cosa siguen Claro, mandando por lo el... profundizamos. Habría que meterse, en realidad la cuestión es enunciar esto y no me quiero meter en una profunda discusión sobre esta cuestión que probablemente nos lleve hasta el Eternauta, digamos, ¿no? Si uno se salva solo o es una situación colectiva, pero de todas maneras, para profundizar, podemos abrir una charla sobre el texto o la propuesta, la hipótesis. Es una hipótesis, la de la superioridad tecnológica, vemos si se comprobó o no, pero digo, da para una charla por ahí un poco más profunda. En Ahí otros, les conté a Caetano. Dice, ¿cómo? o sea que plantea, quien nos pregunta es Caetano y nos pregunta, ahora nos vuelve a Sí. plantear, o sea que plantea que al tener todos los recursos de su parte y la falta de competidores provoca mayor facilidad en el avance tecnológico, el cual es incentivado por la rentabilidad supranormal del mismo avance. Sí, es una buena síntesis, pero recordemos que eso es una hipótesis. ¿Qué quiere decir que sea una hipótesis? Es un planteo que luego, hipótesis, tesis, síntesis, ¿no? Debe ser comprobado. Él plantea esa hipótesis, como podría ser el día de mañana, decir, bueno, yo voy a proponer que tengamos todo, que generemos monopolios porque es la mejor forma de avanzar tecnológicamente hacia mejor producción de bienes, mayor producción de bienes, mayor eficiencia, etc. Es un poco eso, la síntesis. Bien. Bien, seguimos. Vamos a pasar al segundo punto que se llama teoría de juegos. Ahí en la teoría de juegos, bueno, ahí en la carátula ustedes ven cuatro componentes que son los jugadores, las reglas, las consecuencias y la recompensa, que está con Z, no sé por qué, lo debo haber sacado mal. Hay algún error de ortografía. Que vamos a definir, teoría de juegos es algo que, ahora lo vamos a profundizar, pero es algo que es relativamente moderno en economía, tendrá 60 años, 70 años a lo sumo. Hay una película muy interesante que es El Código Enigma, me parece, que es el origen de las computadoras y trata de la vida del de la manzanita, que nunca me puedo acordar cómo se llama, eh, que en realidad es quien comienza con el desarrollo de las computadoras y el código Enigma se llama porque es el código que le pueden descifrar a los nazis, los occidentales, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y Rusia, que son el bando que terminó triunfando. Ustedes saben que peleaban contra Alemania, Italia y Japón. No me voy a meter mucho en cómo entraron cada uno a la guerra y a lo largo, los últimos en entrar a Japón y bueno, saben sí que termina la Segunda Guerra Mundial, que de eso estamos hablando con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, como para eliminar el último bastión de la resistencia. Ya había caído la Alemania de Hitler y
uno de los elementos, Hitler avanzó hacia Rusia, no le fue bien con Rusia, y avanzó hacia Francia y quería avanzar, digamos, más sobre el territorio europeo. Y en ese momento era muy importante descifrar la forma en que los mensajes eran transmitidos. Y entonces, ese elemento que dan las primeras computadoras permite descifrar los códigos que utilizaban los nazis y de esa manera anticipar los lugares donde iban a atacar o donde se iban a defender y los elementos que tenían, cómo manejaban sus buques, su armada o cómo manejaban sus aviones. Y en ese sentido dan origen a lo que después se conoce empieza a conocerse como teoría de juegos, que no es otra cosa. La teoría de juegos se aplica durante toda la Guerra Fría, que veníamos hablando de la innovación, la nombramos en el punto anterior. Bueno, la teoría de juegos se aplica durante toda la Guerra Fría. De hecho, hay premios Nobel, como vamos a ver, otorgados, no se llama Nobel de Economía, es el premio de la Academia Sueca de Economía, porque Alfred Nobel no estableció un premio para los economistas, pero la jerga le dice Premio Nobel de Economía. Se otorgaron varios por análisis de juegos. Vamos a tratar de definir qué es un juego y vamos a ver qué tipo de juegos hay y cómo se van resolviendo. Y hay un juego muy conocido que quizá ustedes hayan escuchado hablar, que es el dilema del prisionero. ¿eh? Vamos a tratar de describirlo y ver cómo podemos, cómo nos puede aportar. Vamos a llegar a algunas asociaciones con lo que venimos viendo. Por ejemplo, el equilibrio micro de la empresa, cómo se relaciona con y qué tipo de equilibrios encontramos dentro de los juegos. Bueno, definimos un juego como una situación conflictiva en la que uno debe tomar una decisión sabiendo que los demás también toman decisiones y que el resultado del conflicto se determina de algún modo a partir de todas las decisiones realizadas. Cualquier juego responde a esa característica. Esto es una definición de John von Neumann, que es uno de los primeros que estudia la teoría de juegos. La teoría de juegos analiza en la forma que dos o más jugadores o agentes eligen estrategias que afectan conjuntamente a todos. ¿eh? ¿Dónde se aplica la teoría de juegos? Bueno, ahí lo tienen. Se aplica para estudiar las interacciones de los oligopolios, los conflictos entre los sindicatos y los empresarios, casualmente hoy hubo un paro de transporte, los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, la reputación de las personas y en muchísimas otras situaciones. En principio se comenzó a estudiar por cuestiones que tenían que ver con las guerras o con conflictos armados, pero luego se extendió este análisis a casi todas las disciplinas y obviamente la economía en gran parte. Hay hay un primer análisis, un primer acercamiento a la teoría de juegos, que es la teoría de juegos en el equilibrio cooperativo. ¿Cómo llegamos al equilibrio cooperativo? Es muy importante el término cooperativo. Cooperativo quiere decir que ambos, digamos, dialogan, cooperan, intentan beneficiarse de alguna manera mutuamente. La teoría de juegos en la parte de equilibrio cooperativo es desarrollada por von Neumann, un húngaro que recién lo nombramos, vivió entre 1903 y 1957, y un alemán, Oskar Morgenstern, 1902-1977, que debemos esta teoría del equilibrio cooperativo y algunos otros aportes en el caso de Morgenstern. Neumann y Morgenstern publican en 1944 Teoría de Juegos y Conducta Económica. Y yo rescato algunas cuestiones que aportan en ese trabajo, es que descartan la teoría económica como una teoría científica, dicen que la economía, un poco lo que venimos diciendo de la heterodoxia, no llega a ser una teoría científica. Suponen comportamiento racional de los jugadores, eso sí, acuerdan en ese supuesto. Dicen que se puede modelizar la situación, es decir, concuerdan con que cualquier solución de un juego se puede llegar a formalizar, modelizar, implica
convertir en situaciones formales como matemáticas, funciones, ecuaciones, y encontrar un resultado. Y desarrollan los modelos matemáticos y computacionales en el contexto, como decíamos hoy, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los modelos deben tener, le establecen la característica de los modelos que se desarrollan que además de reflejar la realidad, deben tener carácter predictivo, es decir, deben poder acercar alguna posibilidad de futuro de lo que estamos analizando. El juego que estamos viendo tiene que ser, para que el modelo sea fuerte, tiene que poder predecir. Ahí aparece una discusión muy interesante en la economía que es la predicción y el pronóstico, digamos, asociando la proyección, la predicción como una proyección del análisis de lo que viene siendo la evolución de cualquier variable que analicemos, y el pronóstico incorpora un juicio de valor, es decir, economía positiva y economía normativa. Cuando nosotros nos fijamos cómo viene la situación, por ejemplo, yo no sé, el índice de precios, si lo proyectamos, esa proyección va a dar, digamos, el ajuste a una función que toma en cuenta todo lo que pasó antes. Pero a veces uno se encuentra con que se producen cambios, factores externos o factores ajenos fuera de análisis, que tuercen fuertemente esa proyección y entonces ya se necesitan pronósticos que son incorporar juicios de valor a esas proyecciones. Son juegos cooperativos los que se analizan, ahora vamos a definir, vamos a dar un ejemplo, y la formación es asimétrica. También hubo premios a la asimetría dentro de la información. Una información asimétrica es, no sé si ya lo dijimos, pero por ejemplo, si ustedes van a pedir un crédito al banco, se produce un juego muy interesante. Si uno quiere tomar todo como un juego, lo puede hacer en la medida en que lo pueda modelizar, lo pueda llevar a la práctica. Pero uno de los casos más interesantes que se ha estudiado en la economía sobre teoría de juegos es la situación de eh, el banquero y el cliente. ¿Por qué la información es asimétrica y cuál es la tensión que hay en ese juego? Bueno, ustedes saben que un banco es una organización que se caracteriza por tomar depósitos de la gente, por los cuales paga un interés, y prestarle depósitos a la gente, por los cuales cobra un interés. ¿Qué característica tiene ese juego, esa actividad financiera, llamémosle? Casi toda actividad financiera tiene esta característica. El agente financiero vive de lo que se llama spread, ¿no? De la diferencia entre lo que le cobra al que le presta menos lo que le paga al que le trae el dinero. ¿Mm? Entonces, en ese esquema, un agente del banco, un gerente, un oficial de crédito del banco, debe decidir por dónde está la debilidad, ¿no? Si uno presta mal, se funde. Si no presta, se funde. Y si presta mal, se funde. O sea que al banco le queda para ser exitoso solamente prestar bien, que le devuelvan la plata que presta. O si no, tener en Argentina un gobierno que le pague la macana que se manda, ¿no? Pero, bueno, no solamente acá, la crisis de las hipotecas de 2008 fue resuelta por los estados nacionales impidiendo que quiebre el sistema financiero internacional. No estamos muy lejos en Argentina de una situación parecida en este momento, pero volvamos al juego del gerente que tiene que otorgar. O sea, la presión del gerente es, si tiene dinero y no lo presta, está fundiendo al banco. Y si lo presta mal, está fundiendo al banco. Entonces no le queda otra que prestarlo bien. Y enfrente tiene un señor que obviamente le va a venir a decir que tiene todo en regla y que necesita el dinero para seguir creciendo y que obviamente el gerente del banco tiene el derecho a pensar que nadie va a un banco a pedir dinero prestado si no tiene, si tiene todo resuelto.
La mayoría de los errores que se cometen cuando uno pide un crédito es demostrarle al otro que no lo necesita. ¿Eh? Yo he estado de los dos lados del mostrador y lo primero que uno mira es, escucha al cliente que viene a contarle cómo es su situación en la empresa y prácticamente le está diciendo que no necesita el crédito. Entonces, obviamente, de ese juego surge el resultado. El resultado puede ser la ruina del banco, la ruina de la empresa o la ruina mutua, pero que es muy claro que la información es asimétrica. Es decir, lo que sabe el banquero no lo sabe el que necesita el crédito, y lo que sabe el que necesita el crédito difícilmente se lo traduzca al bancario, al que debe decidirlo. Con lo cual, eso se llama información asimétrica. Generalmente estamos en el contexto de información asimétrica, ¿eh? Cuando nos sentamos a tomar, a tomar examen, yo pregunto y ustedes me hacen creer que saben todo lo que saben. Y yo debo creer que saben todo lo que saben para poder aprobarlo. Si no lo creo, pero obviamente la información es asimétrica. Bien, vamos a el equilibrio cooperativo. Esto vamos a hacer, vamos a desarrollar una idea que paradójicamente hoy no tenemos mucho que explicar, pues se llama el juego del duopolio o la guerra de precios. Una guerra de precios. Nosotros habíamos dicho en clase, para los que recuerden, que generalmente compiten, creo que en la última clase dijimos, las empresas compiten con los envoltorios, con las propagandas, apelan a los sentimientos de los usuarios, se sienten campeones del mundo, se sienten que pueden volar o se sienten integrantes de una raza superior, pero nunca compiten con los precios. Es muy similar los precios de los productos que son competitivos. Los alfajores de una determinada calidad más o menos tienen todo el mismo precio, las gaseosas cola lo mismo, los vinos, los autos de un determinado segmento, que es un segmento sub que tiene una determinada característica, compiten, los precios no son similares, las computadoras, los teléfonos celulares, una gran cantidad de bienes que se diferencian por otros elementos, pero que no compiten en precio. Entonces, hoy el primer juego que vamos a analizar, que es cooperativo, es si conviene o no la guerra de precios, qué es lo que pasa y qué análisis hacen estos autores que vimos sobre si existe, qué resultado tiene abrir una guerra de precios. El duopolio, ustedes saben que es un mercado que es atendido por dos empresas solamente, eh, y vamos a plantearnos la guerra de precios. No es un duopolio lo que estamos viviendo en el mundo, pero si lo pensamos un poco visto desde la Luna, y bueno, hay como dos grandes proveedores que están hoy en discusión, ¿no? El proveedor occidental, liderado por Estados Unidos, y podemos llamar el proveedor no occidental, liderado o apareciendo el liderazgo de lo que se llaman BRICS, o Brasil, Rusia, India, China, Pakistán, y bueno, todos los que se suman después, del cual Argentina acaba de salir, de ese bloque. Y, ¿qué pasa? Lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, al menos es lo que ha gritado y ha llevado adelante como postura hablada, digamos, las consecuencias, es un aumento de los aranceles que no es otra cosa que una guerra de precios. Es decir, lo que está diciendo es, eh, les voy a subir, van a subir todos los precios de los productos que entran a Estados Unidos porque nos conviene a nosotros desarrollar nuestra industria. Bueno, las características del juego es que se necesita que no exista, obviamente aquí tenemos dos jugadores grandes, el duopolio son dos empresas que atienden todo el mercado, se necesita que no exista posición dominante, si no, obviamente ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Va, acá en Argentina no sé si sabemos cuál es el resultado, pero generalmente los leones se comen a las gallinas
Digamos, cuando hay un desequilibrio, el más grande, el pez grande, se come al pez chico. Una vez que las decisiones llegan a la etapa de pensar acerca de lo que su oponente está pensando y de cómo reaccionará usted, entonces se encuentra en el mundo de la teoría de los juegos. Es decir, cuando en cualquier situación que se encuentren, ustedes piensan, si yo hago esto, ¿qué hará mi oponente, la otra persona que está conmigo? Podría analizarse desde el punto de vista de la teoría de juegos. Los dos tienen la misma estructura de costos y de demanda, simplemente para no tener diferencias en lo que podrían ser las rentas o le pueden vender más a uno a otro. Son supuestos que simplifican el análisis para concentrarnos en lo que nos interesa analizar, que es la guerra de precios. Y los dos pueden decidir si quieren cobrar el precio normal, existe un precio normal aceptado por el mercado, podríamos llamar un precio de equilibrio o un precio que está por debajo de los costos marginales. Es decir, recuerdan ustedes, aquí lo que deberíamos decir es donde el costo marginal está por debajo de la cobertura de lo que serían los costos totales o de los pierde una parte de los costos, podemos decir, y tratar de llevar a su rival a la quiebra o quedarse con todo el mercado. Ese es el juego, es decir, hay dos jugadores, los dos tienen la misma estructura de costos y de demanda, no hay diferencias en eso, ninguno de los dos tiene posición dominante, es decir, se reparten el mercado de manera pareja, y ambos pueden decidir mantener el precio normal o bajar el precio tratando de fundir al otro y quedarse con todo el mercado. ¿eh? Esto es lo que analiza la teoría de juegos. El elemento nuevo del juego, del duopolio, se halla en las utilidades de la empresa dependen de la estrategia de su rival, así como de la suya propia. Es decir, cuando uno entra en ese esquema, las propias utilidades depende de lo que haga el rival. Y ahora vamos a ver lo que se llama una matriz de pago, es eso, y vamos a aplicarlo a un ejemplo hipotético, que obviamente no sacado de la realidad, pero vamos a suponer que hay vendedores de computadoras. EZBooks se llama uno, ustedes lo tienen ahí arriba, y el otro se llama Amazon. Y la matriz de pagos que ustedes tienen ahí, eh, tienen la posibilidad de mantener el precio normal, en el cual ambos ganan 10 pesos, ¿sí? Lo pueden ver, a ver si puedo a- agarrarme aquí el puntero, ¿dónde lo encuentro el puntero? A ver, por aquí, ahí, ahí donde dice el círculo es donde trabajamos en precio normal. En precio normal, ambos se reparten el mercado y ambos ganan 10 pesos. Y luego lo que tenemos es, si Amazon y, y Zbooks entran en guerra de precios, es decir, bajan sus precios, la matriz de pago se convierte, si ambos lo hacen, en pérdidas por 50, ahí está. Si lo hace solamente Zbooks y Amazon mantiene su precio normal, el que lo hace pierde 100 y el otro pierde 10. Y viceversa, si quien entra en guerra de precios es Amazon y EZ mantiene el precio normal, se invierte este resultado. ¿eh? Con lo cual, lo que nosotros vamos a llegar a la conclusión es que a ambos jugadores, ya lo podemos llamar, les conviene mantener la estrategia dominante de este juego es mantengamos el precio normal, porque ganamos los dos. En cualquiera de las alternativas de entrar en una guerra de precios, uno de los dos pierde. Y lo que parece indicar el juego es que quien inicia, lo que indica el juego es que quien inicia la guerra de precios pierde más que el otro. ¿Mm? ¿Se entiende? Por lo cual, esto es por lo que se aconseja no inicien una guerra de precios. Esto es por lo que este tipo de juego, que ya se estudió hace mucho tiempo, es la razón por la que los competidores contratan jugadores famosos, corredores de autos, contratan cualquier tipo de
elemento eh, que ustedes quieran, pero lo que no hacen es entrar en una guerra de precios porque tienen miedo de ir a una ruina mutua. ¿Está claro? Bien. Hecho esto, ya habíamos dicho que todos los jugadores son racionales y la cooperación surge como maximizadora del beneficio del conjunto. Y ahí yo dejo una pregunta para ustedes, o si quieren abrimos una charla para los que les interese, es cómo ven ustedes este análisis de la óptica de como consumidor, como compradores de notebooks, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando como compradores de notebooks? Y volvemos un poco a la discusión de competencia y monopolio, ¿no? Si bien esto no es un monopolio, lo que nosotros estamos viendo es que si los competidores, los duopolistas que vimos recién, les conviene mantener el precio que surge del mercado, están impidiendo acceder a bienes más baratos eh, eh, a la sociedad. Recuerdan que el gasto del consumidor es el ingreso del productor. ¿Eh? Si ambos tienen ganancias, en ese esquema, lo que están haciendo es apoderarse de un porcentaje del gasto del consumidor superior al que correspondería por estos bienes, probablemente. Eso es el inicio de las cuestiones que tienen que ver con la colusión, es decir, estos dos duopolistas, antes de iniciar una guerra de precios, si es que ninguno se superpone al otro, se puede superponer al otro, porque si no la situación puede ser salvaje, lo que van a hacer es acordar una forma de repartirse el mercado o de cómo llevar adelante el mercado de la mejor manera. ¿Preguntas? Yo ahí tengo una aclaración para hacer previo a que entres a equilibrio de Nash. Em, pero solamente para esquematizarlos un poco en cómo esto después lo van a ver en micro, porque todos tienen micro uno, así que si bien nosotros estamos dando un montón de elementos, para que se sitúen un poquito más en profundidad, cuando abran en microeconomía toda esta cuestión de competencias imperfectas o la parte de oligopolio, si bien la historia empieza, como vimos recién, con la teoría de juegos y el dilema del prisionero, y llegar obviamente a esa conclusión como está marcada ahí en rojo, que es que este resultado, digamos, cooperativo, consiste obviamente en maximizar entonces a las ganancias conjuntas, ¿no? De las empresas que estén jugando. Eh, Esto sirve también para analizar tres modelitos distintos. Ahí Hugo repetía un poco de que según en qué modelo se necesitan que, por ejemplo, no haya una empresa líder y otra que sea la seguidora. Ese es el modelo, por ejemplo, de duopolio de Stackelberg, ¿sí? En donde hay una empresa que es líder, otra que es la seguidora, en donde las decisiones de esas empresas se toman de manera secuencial. Es decir, primero juega la líder y después la seguidora ve qué es lo que hace esa líder y opera y toma su decisión final. ¿Sí? En los otros modelos de decisión, que son de forma simultánea, es decir, que los dos jugadores pueden ser dos empresas, etcétera, depende del marco del modelo. En esos dos seguidores, esas dos, perdón, empresas van tomando decisiones de manera secuencial, están en un modelo de duopolio. Siempre analizamos duopolio por una cuestión lógica para que en términos analíticos, o sea, cuando ustedes hacen las ecuaciones, lo pueden realizar, pero son de manera simultánea y pueden competir o por precios, como es en el caso del modelo de Bertrand, o por cantidades, también pueden competir, que es el caso del modelo de Cournot, que entiendo que igual Hugo va a ir a ese modelo y apuntar un poco. Digo, de Nash después venimos y pasamos a Cournot un poco más profundo, pero es para que se sitúen en los diferentes modelos que hay dentro de oligopolio, ¿sí? Depende cuáles son los supuestos que estén manejando, es en qué modelo van a tener que resolver esa situación. Ahí ya, ya está. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de, no sé si Caetano la quiere hacer o formalizar o la interpreto yo. Si quiere hacerlo, Caetano, habilítese el micrófono. Ah, no le anda el Hola, Nacho. micrófono. Bueno, yo la leo. Dice,
¿No existe alguna circunstancia en la que la guerra de precios sea beneficiosa a largo plazo? Si nunca es beneficiosa, una no sería reducir la competencia dentro del sector al mediano o largo plazo. Bueno, ya de por sí hay algunas cosas, Caetano, que debemos aclarar. La guerra de precios, como está estudiada de esta manera, la guerra de precios apunta a que no es conveniente la guerra de precios en el duopolio. ¿Eh? Nosotros sabemos que una guerra de precios, que alguien que inicia una guerra de precios en competencia, ¿qué le pasa? No vende nada, desaparece, ¿no es cierto? Porque la gente, obviamente, que tiene información perfecta, se va a ir a comprarle a otro que no inició la guerra de precios. Si partimos del punto de competencia, en la medida en que empezamos a sacar oferentes, llegamos a este duopolio. ¿Eh? Entonces, en el largo plazo ni en el corto plazo, la conclusión del juego es que la guerra de precios significa la ruina mutua en este esquema. Con estas características, tienen que tener, como decía Constanza, esto es un juego, en este nivel lo estamos limitando mucho. Ambos tienen la misma estructura de costos, ambos tienen la misma porción del mercado o de la demanda. Entonces, en ese juego, si uno de los dos inicia la guerra de precios, se perjudica y significa la ruina mutua. Luego, reducir la competencia, bueno, ya de hecho el duopolio es una competencia absolutamente reducida. No, no, eh, no entiendo bien a dónde va. Iniciar unas no sería reducir la competencia. Ya iniciar una guerra de precios de la ruina mutua probablemente signifique que pierda más quien la inicia que quien no la inicia, pero de todas maneras, a lo sumo quedará uno de los dos y el duopolio se convierte en un monopolio. No había prácticamente competencia ya en la situación de inicio, digamos, ¿no? No sé si voy contestando. Y ahí hay No una... sé si se me escucha ahora mismo. Sí, Estoy con el micrófono de la computadora. sí. Eh, ok. No, más que la competencia, que ahí me corregí después, sería Ah. reducir la oferta. Al reducir de dos oferentes a uno solo, ¿no sería incluso peor dentro de las circunstancias de mercado para los compradores? Bueno, que haya un solo oferente, habría que ver las posibilidades tecnológicas, pero no implica reducir la oferta. Lo que probablemente quede es un solo oferente que va a proveer al precio que ese oferente quiera todas las máquinas que el mercado le compre, o si tiene una determinada cantidad de máquinas, va a vender solamente esa cantidad de máquinas. ¿Eh? No debemos confundir reducir la oferta con las cantidades ofrecidas. Lo que va a quedar es un monopolio. Si uno de los dos desaparece, porque inicia la guerra de precios y no la termina a tiempo, va a quedar un solo oferente. Lo que el juego dice que probablemente sea el que no la inició, ¿eh? Con esa matriz de pagos. ¿Se entiende? Entiende. Bueno, creo que con eso contestamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen, voy mirando el chat. Ahora lo descubrí que está acá arriba, pero no, estamos bien. No hay mucho. Sí, tenemos 31. Entonces vamos a pasar a equilibrio no cooperativo, que es el equilibrio de Nash. Eh, este señor John Forbes Nash Jr. tiene una historia muy particular. Vivió entre 1928 y 2015. Es un norteamericano, un estadounidense, y en 1949 plantea la tesis de juegos no cooperativos. Y con eso revoluciona la teoría de juegos conocida, que como vimos venía de lo que acabamos de describir, ¿no? Nash es un tipo muy particular. Creo que hay una película que se llama Una mente brillante, que refleja la vida de Nash. Es un tipo de una vida tortuosa. Estuvo mucho tiempo después que hizo esto internado en un manicomio. Se rayó mal el tipo. Luego volvió por circunstancias extrañas, no se sabe bien, pero recuperó su capacidad, digamos, intelectual, la que se le conocía. Fue premiado con el Nobel de Economía. Creo que murió en un accidente volviendo de una charla con quien fue su señora o su mujer. No había reconocido un hijo en su momento, creo. Tiene una vida muy particular.
una persona muy, muy extraña, pero bueno, más allá de esas características, es el que hace el aporte y lo que hoy se conoce como todavía hoy el equilibrio de Nash, ¿no? Que lo van a ver muchas veces. John Nash. Eh, es el equilibrio no cooperativo o equilibrio de Nash. Es un jugador elige la acción que maximiza su pago tomando como dadas las decisiones de los otros jugadores, sin tener en cuenta los efectos que su decisión pueda tener en los pagos de los demás. Esta es una descripción de Paul Krugman, Wells y Only. Krugman fue secretario del Tesoro norteamericano, me parece, o un funcionario del Estado norteamericano y también fue premio Nobel de Economía por definir esto del equilibrio de Nash. En, eh, En la casilla anterior, en el ejemplo que vimos de guerra de precios, cobrar el precio normal era una estrategia dominante para las dos empresas en el juego de la guerra de precios. Pero lo que nos debemos preguntar es qué pasaba si en vez de cobrar el precio normal podíamos subirlo al precio de monopolio, ¿no? Eso nos quedó en el tintero. O sea, lo que sabíamos es que, sobre todo para Slomkar, que recién preguntaba, está claro que bajar los precios parece indicar que nos lleva a la ruina, pero no nos preguntamos en ese momento, y sí se lo preguntaron, ¿qué pasa si subimos al precio de monopolio? ¿Por qué no aplicar el precio de monopolio? Ya sé que somos dos, en vez de matarnos para que quede uno solo, pongamos el precio. Yo lo insinué en algún momento, porque ya lo he leído varias veces a esto, pero lo que uno trata de decir es, bueno, de llegar a la conclusión de que no hay que entrar a una colusión en la que no hay que entrar en una guerra porque nos lleva a la ruina, muy probablemente estemos cerca de decir, bueno, aumentemos nuestros beneficios yendo al precio de monopolio, que como ustedes saben es el máximo o el más alto que se puede cobrar en lo que podría llamarse un mercado, o lo que podría llamarse un ámbito de intercambio. El principio rector de la teoría de Nash o de no cooperativos es que se debe elegir una estrategia teniendo presente que tiene más sentido para usted suponer que su adversario analiza su estrategia y hace lo que es mejor para él. Esto está en Samuelson, lo rescaté de ahí. Y ahí tenemos, Nash recibió el Premio Nobel de Economía en 1994, después de la vuelta por el manicomio, digamos, por la locura, después de su ida por la locura y regreso. Y Robert Aumann, otro de los que estudió este tema de teoría de juegos no cooperativos, recibió en 2005, unos 9 años después, por su aporte a juegos repetitivos no cooperativos. Son dos premios Nobel que se otorgaron en este contexto. Vamos a describir un poco un ejemplo de teoría de juegos. Tenemos dos. El segundo es el más conocido, el dilema del prisionero, pero acá tenemos uno desafiante. Supónganse que están terminando un ciclo de estudio secundario en Argentina, sería, y que no hay, como en Argentina, una universidad gratuita, es decir, en casi todos los lugares del mundo, acceder a una universidad o a un estudio superior requiere una determinada cantidad de dinero. ¿eh? Y entonces el joven estudiante que ha egresado de su preparatoria, de su secundario, quiere ir a estudiar a una universidad. Para eso se necesita dinero y los padres están de acuerdo en que el hijo estudie y obviamente van a afrontar el costo que eso significa. Luego, entonces le piden al hijo que trabaje en el verano. Ustedes saben que, bueno, estamos cruzados con los veranos, pero ahí, después que termina el secundario, hay un descanso. Antes venía la colimba, en mi caso, ahora ya no está más, por suerte, así que lo que viene después es enfrentar la vida universitaria. En ese lapso que va entre el fin de la preparatoria o secundaria y el inicio de la universidad, los padres le piden al hijo que para ayudar a ahorrar, a sustentar la carrera que va a enfrentar, eh, trabaje en el verano. ¿Mm? No sé, busque un trabajo
expendedor de combustible, de lo que sea, de mozo, atender un negocio, lo que fuere. Aquí se nos presenta una situación. El joven sabe que los padres de todas maneras harán frente al gasto para que estudie, es decir, él percibe, él lo sabe porque los padres quieren que él estudie. Entonces, ¿qué hace el joven? ¿Se va de vacaciones? Es la pregunta, o se pone a trabajar. Eso se llama o se estudió como una inconsistencia temporal. Es decir, la inconsistencia temporal es la que nos sumergimos cuando en el futuro nosotros sabemos que algo va a pasar que va a, digamos, a no ser importante para lo que se me está requiriendo ahora. ¿Mm? Probablemente el chico se vaya de vacaciones, pues sabe que va a disfrutar sus vacaciones y a la vuelta los padres van a hacer un esfuerzo un poquito superior y lo van a incluir en ese esquema de estudios. Esa inconsistencia temporal viene a cuento hoy, yo trato siempre de poner algún ejemplo actual, ¿no? En lo que estamos viviendo en Argentina. Fíjense que el FMI exige al gobierno un fuerte ajuste en sus cuentas para garantizar el repago de la deuda. Ustedes saben que estamos con una deuda importante con el Fondo Monetario y otros agentes económicos, que el fondo tiene la característica de, a partir de que otorga un crédito, de alguna manera tratar de controlar, vigilar, monitorear, le dicen elegantemente, lo que van haciendo los gobiernos y fundamentalmente lo que quiere investigar o analizar o visualizar es si los gobiernos están haciendo lo necesario para generar el repago de la deuda que otorgaron. No es un poco el fondo, es el mismo esquema este de la información asimétrica del banquero y el que pide un préstamo, ¿no? Es decir, el fondo es un organismo que representa a todos los países del mundo, la mayoría de los países del mundo, otorga préstamos y tiene la responsabilidad de que esos préstamos se devuelvan para no fundir justamente al banco o al fondo que es el que los otorga. Pero entonces el fondo es el que dice, no, miren, ustedes tienen el dólar muy barato, tienen que subirlo, devaluar, se entiende, porque están regalando dólares muy baratos. Entonces la gente, o sea, tienen el país muy caro, van a importar mucho porque todo el mundo se les hace barato y a su vez van a exportar poco porque el mundo, ustedes son caros para el mundo y los turistas en vez de veranear en Bariloche o Mar del Plata se van a ir a veranear a Brasil o a Miami o a Francia. Y si es así, ustedes no van a poder acopiar los dólares que necesitan para pagar la deuda que les prestamos y entonces tienen que hacer ajustes. ¿Qué ajustes tienen que hacer? Y bueno, tienen que generar excedentes para comprar dólares y a su vez tienen que tener un tipo de cambio que no les genere fugas de dólares del sistema para que ustedes los puedan comprar. Tan difícil o tan simple, pero es así. El gobierno sabe que si lo hace, perjudica a su chance. Claro, si el gobierno devalúa, lo que primero va a aparecer es que esa devaluación va a generar un impacto en los precios, se llama pass-through, y entonces todos los agentes económicos se van a tratar de proteger y van a aumentar los precios de los bienes. Entonces nos va a aumentar la leche, el pan, el transporte, la luz, el gas, ya lo sabemos todo, eso. Y entonces el gobierno dice, pero si yo tomo esa decisión que el fondo me pide, me complico con el frente electoral, es decir, la gente me va a quitar su apoyo. Un poco de eso es lo que acabamos de vivir. Recuerden que justamente este año sea el proceso en el cual salimos de el tipo de cambio cuasi fijo con un sistema de tablita de evaluación o crawling peg y pasamos a un tipo de cambio flotante por bandas entre 1.000 y 1.400 dólares. Y esa situación se da justamente porque es el fondo quien estaba pidiendo que el dólar tenga algún ajuste para poder acopiar dólares. Bueno, todavía es muy temprano para ver qué es lo que ha pasado. El dólar hasta ahora se ha mantenido dentro del rango de la banda e incluso por debajo del promedio del rango.
lo que haría pensar en que el dólar no estaba retrasado, pero bueno, hay factores que influyen y cuando vamos al mercado de capitales lo vamos a tratar de profundizar un poco más. Y lo cierto es que esa discusión el gobierno la ha ido zanjando. Pero lo que también sabe, y ahí viene la inconsistencia intertemporal, es que el FMI a veces flexibiliza sus posturas por cuestiones políticas. ¿Eh? Lo acabamos de ver por segunda vez en 5 años. El FMI ha hecho un desembolso muy grande para favorecer, digamos, la postura del gobierno de sostener este esquema económico. De hecho, la propia presidenta del Fondo Monetario Internacional ha hecho declaraciones en el sentido de que recomendando, digamos, a los argentinos que tengan mucho cuidado de, no lo dijo de esta manera, pero prácticamente lo que llegó a decir es tengan mucho cuidado de atentar contra este cambio porque pueden venir cosas peores. Entonces el incentivo suaviza el ajuste del gobierno, o sea, se ve por esta inconsistencia intertemporal, se ve movido a no hacer el ajuste que le reclama el fondo, porque sabe que va a tener, a la misma manera que el chico que tenía que trabajar y probablemente se fuera de vacaciones, sabía que los padres iban a hacer un esfuerzo inicial, adicional. Bueno, los gobiernos también pueden presumir, no, yo no voy a pagar un costo excesivo con mi población o innecesario con mi población porque después puedo llegar a discutir políticamente esto en algún escritorio y me van a tomar como que el ajuste está bien hecho y si lo hubiera hecho como me lo pedían, hubiera tenido muchos votos menos o muchos insultos más. ¿Mm? ¿Preguntas? No estoy viendo, no, no hay. Vamos a debemos preguntarnos entonces cuál es el planteo que los juegos no cooperativos nos dejan, es qué vamos a hacer teniendo en cuenta qué pensamos que harán los demás. Ese es el juego no cooperativo. ¿Mm? ¿Cómo vamos a actuar en función de lo que hacen o pensamos que van a hacer los demás? Y eso nos traslada a lo que ya enunciamos antes, y es el juego uno de los, quizá el más conocido, que se llama el dilema del prisionero. Ahora vamos a describir el dilema del prisionero. No sé, ¿alguien no lo conoce? ¿Alguien no escuchó hablar de este dilema? ¿Alguien no estuvo prisionero todavía de nada? Todos hemos estado prisioneros de algo y entonces, aunque no sepamos del juego, sabemos lo que es, ¿no? El planteo del juego del prisionero o dilema del prisionero, hay una pregunta en el chat. No lo conocía, no lo conozco, dice Mabel. Bueno, a ver, yo no lo conocía. También Yamila. Bueno, ahora lo vamos a conocer, Yamila, vamos a describirlo, ¿eh? Y Mabel. Tiene dos supuestos el dilema del prisionero. El primero es que cada jugador tiene incentivos para elegir una alternativa que lo beneficie a él, pero que perjudique al contrario. ¿Mm? Aquí por eso se llama no cooperativo. El matrimonio, me pone, bueno, alguien aquí no se aplica para. Fíjense cuáles son las reglas del juego y después vemos si se aplica, en todo caso. Este, el dilema del prisionero entonces decía, cada jugador tiene incentivos para elegir una alternativa que lo beneficie a él, pero que perjudique al contrario. Él se ve, digamos, impulsado eh, con la ruina del otro. Y cuando ambos jugadores actúan de ese modo, acaban en una situación peor que si hubieran decidido alternativas diferentes. Esas son las dos conclusiones. ¿Eh? También es dos conclusiones que saca Krugman, Wells y Olney de este juego. Una de las características del juego es que cada jugador, por eso es prisionero, cada jugador juega sin haber podido observar la jugada del otro. Es un juego simultáneo y sin información, no tiene información de lo que hace el otro jugador. Por eso se llama prisionero. Ustedes saben que, bueno, en la descripción del juego lo hace, ¿no? Se los aísla a quienes se toman prisioneros para que no puedan colaborar, no cooperativo, no puedan cooperar. Es el juego más utilizado en teoría de juegos. Se usa en administración de empresas, en psicología, en biología también, en distintos campos de científicos, de distintas disciplinas. En 1950, Albert Tucker,
lo apodó el dilema del prisionero, lo desarrolló a partir de trabajos anteriores y describe una situación en la que dos prisioneros sospechosos de robo, no dice ahí, pero son encontrados con material robado, que había sido denunciado robado, o sea, tienen un televisor que había sido denunciado por alguien robado en una casa, pero no los encuentran robando, sino los encuentran con ese material. ¿Se entiende? Y la policía los chapa ahí, los agarra y los tiene presos. Los policías no tienen suficientes pruebas para condenarlos por el robo, solo para condenarlos por la posesión de bienes robados, que conlleva una pena mucho menor. Entonces, esa situación nos lleva a que vamos a ir armando la matriz, lo que se llama la matriz de pagos, ¿no? Si ninguno de ellos confiesa, o sea, cooperaran entre sí, ambos serían sentenciados a la pena menor, que es 1 año de prisión cada uno por encontrarse en poder de material robado. ¿Eh? Obviamente la policía, con sus métodos, interrogará en las salas en interrogatorios diferentes, lo que significa que los dos prisioneros pueden comunicarse, no pueden comunicarse entre ellos, es decir, no tienen contacto y no pueden cooperar, no saben qué está haciendo el otro. La información entonces se llama información imperfecta. ¿Está claro? Es decir, los chapan con material robado, los aíslan, los van a interrogar por separado y les van a decir, los policías, los van a tratar de convencer a cada uno de los prisioneros por separado que confiesen el crimen, ofreciéndoles una pena menor si confiesan que si no lo hacen. O sea, mejor dicho, si confiesan, salen libres, mientras que el que no confiese va a tener una pena de 10 años. ¿Está claro? O sea, confesá antes que te vas y me dejas al otro preso, pero lo que me tenés que confesar es que vos son autores del robo. El incentivo a confesar. Esto, no sé si alguno ha tenido experiencia laboral, muchas veces estos esquemas se usan cuando hay evasores en los organismos de recaudación y se abre una situación en la cual usted puede denunciar a un evasor y entonces se le perdona una determinada cantidad de dinero si usted denuncia a un evasor y el organismo recaudador comprueba que ese era un evasor. Es un mecanismo que, bueno, erosiona un poco el sentido social de las cosas, pero se usa y salen de estas cosas, ¿no? Del dilema del prisionero. Si ambos prisioneros, entonces, vamos a ir resumiendo, si ambos prisioneros confiesan, cada preso será condenado a 8 años. Si a ambos prisioneros se le ofrece el mismo trato y ambos conocen las consecuencias de cada acción, en ese sentido tienen toda la información, y son conscientes que al otro prisionero se le ha ofrecido el mismo trato. Por lo tanto, tienen conocimiento común, información parcialmente completa, saben las reglas de juego los dos, y entonces los incentivos los vamos a tratar de volcar en una tabla que es esa que ustedes ven ahí, donde tenemos los dos prisioneros, esa matriz que ven ahí. Si ambos confiesan, es 8 años para cada uno. Si el prisionero uno miente y el prisionero 2 confiesa, el prisionero 2 se va y el prisionero 1 le corresponden 10 años. Si se invierte, el prisionero 1, perdón, el prisionero 2 confiesa y el prisionero 1 miente, se va el prisionero 2 y el otro se queda 10 años adentro. Y si los dos mienten, les toca 1 año a cada uno por esa situación que decíamos. eh, lo encuentran con material robado. Y ahí lo que vemos es que confesar es el de menor pago individual para cada uno, porque si bien uno se va libre, no está seguro que si el otro ya confesó antes no se queda 10 años. Entonces, el óptimo que sale, el equilibrio de Nash, se logra con la confesión de ambos. Que ambos confiesan, le toca 8 años a cada uno. Ese es el esquema dominante en este juego, pero noten que es distinto de lo que sería el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es que mientan los dos. El problema es que al no poder cooperar, se trabaja en ese esquema. Aquí estamos en un poco el equilibrio de Nash, es el equilibrio que nosotros veíamos de la empresa cuando igualamos costo marginal con ingreso marginal. ¿No, Constanza? Por ahí es.
Se llega a esa situación. Lo van a ver en Sí, microeconomía, pero el gran aporte de Nash es, recuerdan ustedes que en algún momento dijimos el ingreso marginal en competencia, que es el precio, lo igualamos al costo marginal, y ese es el punto sensible en el cual nos tenemos que ubicar para determinar nuestros ingresos y nuestros costos y saber si la empresa gana o pierde plata. Bueno, eso es un equilibrio no cooperativo o equilibrio de Nash. Es un punto de equilibrio de Nash. Bien, por lo tanto, confesar es la estrategia dominante, como lo veíamos, donde, donde se da el equilibrio de Nash, que está en rojo, y ahí se maximiza la utilidad, o sea, para ambos es la mejor solución, teniendo en cuenta lo que el otro puede hacer. Y lo diferenciamos del óptimo de Pareto. ¿Qué hora es? Son 18:27. Yo dejaría aquí. Nos quedan menos de 20 minutos. Y para la clase que viene nos queda comportamiento y información. Sí, son largos, así que lo vamos a dejar acá. Si hay preguntas, a ver, en el chat. creo que sí. Sí, yo supongo que es Julián Alves, está Florencia. No sé, no lo veo. Sí, ahí dice Juli 4. Ahí se da el supuesto de que la interacción se da por única vez. ¿Cuál sería la interacción? Habilítese el micrófono, Juli 4. ¿Se me escucha? Sí. Lo que digo es si se da el supuesto de que, o sea, ellos tienen que confesar o no confesar por única vez y no es que se vuelven a ver más adelante, porque No, creo no, que no, después hay como una parte que... no, tienen una sola. Esto obviamente ellos no se sabe qué va a pasar, pero lo que estamos nosotros diciendo es que la solución que encuentra Nash y que propone Nash para el juego es la confesión porque es la que tiene la mejor probabilidad para los dos. ¿Mm? Ya que no pueden cooperar, la mejor solución, que sería paretiana, sería mentir. Pero como no pueden Claro, cooperar y están sometidos a una presión y no saben qué va a hacer el otro, si la solución de confesar es la que disminuye la matriz de pago, podríamos decir, es la que menor pena le asigna proporcionalmente a cada uno. Se asegura una pena menor que en cualquier otra situación. Es claro, la pero digo el respuesta. hecho Sí. de que la interacción se dé varias veces. Si vos No, tenés no, que no, elegir varias veces si cooperar o no cooperar, no, es una sola vez. El juego es simultáneo, lo dijimos al principio, es decir, el juego es simultáneo. Supóngase que usted está con un amigo o compañero y los encontraron con material robado y los llevan preso. Los aíslan y le dicen, bueno, escúcheme, Julián, son 6:30, 7:25 vengo y me dice, ¿es usted el autor del robo o no es? Y lo mismo va a pasar con su compañero que está en otra habitación, aislado y con el cual usted no tiene ningún tipo de contacto. Entonces, ¿a usted qué le va a pasar? Miento, pero si el otro confiesa, me manda 10 años adentro. ¿Sí? Confieso sí, y sí. confieso, obviamente sabemos que son culpables, ¿eh? No, no es que. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo lo Usted- que preguntaba era eso, porque sé que está con los dos supuestos, pero no sabía cuál se consideraba. No, no hay Porque dos creo que supuestos. O cambia sea, si la interacción es dos, o sea, si la interacción es repetitiva en el tiempo, creo no, no que hay cambia posibilidad. la. Imagínese que usted a la justicia no le puede decir, che, soy culpable. Ah, no, no, me arrepentí, no soy culpable. Es como, ¿está embarazado? ¿No está No, pero embarazado? digo, no te quema hoy, pero si los vuelven a agarrar, si No, te no. plantean lo mismo, tenés que elegir de vuelta. ¿En qué sé cómo si los vuelven a agarrar? Y porque si vos tenés que confesar, o sea, en ese caso te conviene no mentir porque ya está. Digo, Por eso. te conviene confesar.
por eso estamos llegando a esa Pero si conclusión. Es después una tenés que volver a sola, interactuar, o si sea, después tenés que volver a interactuar con esa acá no misma hay, persona, no hay interacción posible ninguna posterior ni anterior. O sea, una vez que son chapados por la policía, son aislados y tienen un punto en el tiempo en el cual tienen que decir cómo se considera una sola oportunidad. Usted no puede decir soy inocente y el otro dijo soy culpable. Entonces, si el otro confesó que es culpable, los dos son culpables, usted se queda y el otro se va. No puede, no, no, soy culpable. ¿Me explico? No, no hay sí, sí, sí. no hay segunda vuelta acá, no hay balotage, no hay se adelantó el arquero, no hay lo pateamos de nuevo, no hay le pegó con las dos piernas. Hablando de Julián, Es como si este, cada uno en su celda estuviera haciendo este esquema, ¿no? Por eso, si van a claro, sí, cometer un delito, que alguien sepa el dilema del prisionero, ¿no? Es eso, como que cada uno hace eso. nosotros lo aplicamos una vez que agarramos unos muchachos que se estaban copiando. Y sale, pero tiene que situarse en ese esquema, digamos, ¿no? Te he encontrado con otra persona de la cual eh, robaron y les encuentran el material. Y la matriz de pago es esa. Si los dos mienten, o sea, lo que podríamos sacar como conclusión acá es que si salen a robar, pónganse de acuerdo antes si los agarran qué van a decir. Pero no, hagan de cuenta que yo eso no lo puedo decir acá porque lo estamos grabando. Pero digo, si en los delitos económicos no tengan ninguna duda que ya saben lo que van a decir si los agarran. Por eso andan tantos autores de estafas Ponzi sueltos, ¿no? Pero en este caso es la simplificación, pero el dilema es este. Los dos roban, ambos tienen material robado, son agarrados por la policía, aislados y son impuestos en esta situación. No pueden hablar con el otro y deben decidir Profe, simultáneamente y sin hablar cómo se consideran. Y profe, si usted se considera inocente y el otro se asume que es culpable, usted se queda y el otro se va, viceversa. Y si los dos confiesan, tienen una pena menor, o sea, tienen una solución eh, de 8 años para cada uno. Juega el egoísmo, pero piénsenlo situándose en la situación. Hay una profe, situación personal, tengo ¿sí? una pregunta. ¿Sí? Anteriormente a que, bueno, a que justo Julia haya comentado el tema de su pregunta, quería consultar si podrías repetir cómo asocias el equilibrio de Nash con los precios marginales que habíamos comentado al principio. Justamente se me cortó en esa parte, ¿no? Bien, bien. ¿Recuerdan ustedes a ver si lo tenés por ahí, Coti? ¿O lo A busco ver, por acá? No me acuerdo en cuál lo vimos. claro. El ejercicio microeconómico básico. Ahí lo vamos a encontrar. A ver, esperen que voy a salir de compartir y voy a ver si lo encuentro por acá. ¿Dónde lo encuentro? Mercado. ¿Me están escuchando? Sí, sí. A ver si lo Sí, se puedo escucha bien, se ver. escucha bien. Bien. Bueno, a ver, ahí voy a compartir el ejercicio microeconómico básico. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí, sí. ¿Recuerdan? Bien, ¿recuerdan ustedes que nosotros decíamos que el precio es igual, el precio ahí lo tienen, a ver si puedo encontrar el anotador. Eh, Aquí llegan a ver esto, donde estoy marcando con el anotador, que el precio es igual al ingreso marginal, igual al ingreso medio, igual a la demanda en competencia perfecta, ¿verdad? Y nosotros, esta señal de precio que me daba, esto es el mercado del bien, esta señal de precios que me daba ingresa al esquema de costos de mi empresa y vamos a buscar el corte con el costo marginal, que recuerdan, ahí lo estoy marcando. ¿Ustedes están viendo que yo estoy marcando?
Sí, 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 se ve, se ve. Bien, Sí, profe. recuerdan que el costo marginal tenía un punto mínimo, que es cuando cortaba el costo medio variable o variable medio, y en este caso nosotros estamos ingresando, esto se sale de escala, ingresa, supóngase que ingresamos por aquí y decíamos que igualamos ingreso marginal con costo marginal. Ese es el punto para el equilibrio, donde se define el equilibrio de Nash. La demostración de esto, permítanme dejarla para la microeconomía. Todo tiene una demostración, por eso lo estamos diciendo aquí. No viene al caso, por ahí le puede interesar a alguien que esté formado en matemática, pero en este caso no viene al caso. Pero es equiparable. Lo que Nash propone muchos años después es la resolución al ejercicio analítico básico de microeconomía, que es encontrar el equilibrio de Nash justamente, o el punto de equilibrio no cooperativo del productor. ¿Mm? Y es donde, se entiende, el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. ¿Eh? Eso nos permite visualizar el rectángulo de ingresos. Y, por ejemplo, en este caso, si ustedes quieren, yo tomé ese nivel de precios, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si vamos hasta el costo total medio, esta empresa está en pérdida en esta situación, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver? ¿Eh? Supóngase que, vamos a ver si puedo tirar de aquí una recta, a ver si me permite, texto. Voy a intentar hacer una recta desde acá. No, hice macana. A ver, aquí. Ahí en dibujar no te deja. Sí, sí, ahí estamos. Voy a intentar tirar una recta desde acá. A ver, ahí estoy tirando una recta. Bien. ¿Ven la recta verde? Sí, sí, se ve. Bien. Ahí, en ese punto, estoy igualando mi ingreso marginal, que es el que surge de este mercado, con mi costo marginal, ¿verdad? ¿Todos ven eso? Vamos a suponer que eso Sí, sí. es bien. Vamos a cambiarle el color a rojo. Yo ahí voy a bajar y voy a determinar Sí. ese segmento, eso que estoy marcando con rojo, es mi qué. Eso que marqué con rojo, ese rectángulo que marco con rojo. No, permítanme no ponerle letras porque hago un despelote bárbaro, pero todos pueden ver este rectángulo. El rectángulo que surge del mercado ingresa a mi estructura de costo, va hasta el costo marginal y baja hasta las cantidades. Eso es mi ingreso total, porque tengo precio por cantidades. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo vieron? Sí, Luego, sí. bien. Luego Sí. con azul, si yo por esta misma línea roja subo hasta mi costo total y tiro la línea celeste de esta manera, ahí lo que estoy viendo es mi costo total. ¿Sí? Entonces, de mi punto de Nash, o de lo que llamamos equilibrio de Nash, bajo, determino mi ingreso, y ahora con azul, lo que voy a marcar aquí, esto que estoy marcando aquí, es mi beneficio extraordinario, porque mi rectángulo de ingresos supera a mi rectángulo de costos. Esa empresa en ese momento tiene beneficio extraordinario, con ese nivel de precios que determinamos del mercado. ¿Se entiende? Por ahí es un poco complejo, pero bueno. Ustedes me preguntaron. Ahí, Hugo, yo ¿Lo agrego ven? algo Dale, a eh, ver. para, para esclarecer este esquema. Recuerden que siempre dentro de la teoría de la empresa, si bien después analizamos y partimos al mercado y ver si es competitivo o no, digo, en esos esquemas y esos grises, siempre la regla de maximización de beneficios de una empresa, independientemente en el tipo de mercado que opere, van a ser producir aquellas cantidades en donde ¿qué? En donde el ingreso marginal se iguale con el costo marginal. Eso sale por su estructura de costo. Después, lo que pasa en los mercados cuando los vamos analizando y en los diferentes modelos es ver cómo opera ese precio.
Si ese precio es igual a esa maximización de beneficio, o sea, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, si ese precio es mayor o no. ¿Sí? Eso es lo que después permite, obviamente, analizar si esas empresas obtienen o no beneficios. Tal es este caso de que estamos en competencia perfecta, que con esta estructura de costos y ese precio establecido de mercado, como las empresas o esta empresa particular es tomadora de precios porque funciona dentro del modelo competitivo, a ese precio de mercado obtiene beneficios, ¿sí? Que en el largo plazo en competencia, como esto es una señal para las demás, van a empezar a ingresar más empresas a este mercado y ese beneficio va a empezar a disminuir ¿hasta dónde? Hasta el punto en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal y la empresa obtenga beneficios nulos o normales. ¿Sí? Las empresas competitivas no sacan beneficios. Esa es una clara observación del modelo, por lo menos en el largo plazo. Después les va a pasar que esa maximización de beneficios, ingreso marginal igual a costo marginal, también opera en monopolio, ¿sí? Lo que pasa es que en monopolio esa es la regla en la cual el monopolista ve qué cantidades ingresar al mercado, pero las va a cobrar a un precio superior. En el gráfico habría que ver el gráfico de monopolio, obviamente, para ver a qué precio, pero ese precio va a estar determinado cuando lo iguale con la demanda, ¿sí? O el ingreso medio de, de esa observación que tiene el monopolista. ¿Sí? Pero Claro. siempre el punto de salida es ingreso marginal igual a costo marginal, que es la maximización de beneficios. Fíjese en el ejercicio que estamos viendo, como había beneficios extraordinarios, se va a desplazar la oferta por el ingreso de otros oferentes y eso va a hacer bajar el precio y va a eliminar el beneficio extraordinario. Situación que en el monopolio, por definición, no va a pasar porque no va a aumentar la oferta. ¿Se entiende? No va a aumentar las cantidades de personas que adviertan el beneficio extraordinario y se puedan meter al monopolio, porque deja de ser un monopolio, ¿no? Es decir, es claro. Las barreras de ingreso impiden que este efecto que se genera en la competencia se replique en el monopolio. Por eso es que se llega a la conclusión de que hay que combatirlos. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguien ahí? Acá Javier nos pregunta cómo funciona en el mercado, pero no entiendo yo la pregunta tampoco. A ver, Javier, a ver cómo dice. Si querés, Javier, desmuteate y nos haces la pregunta que por ahí, Sí, este, era respecto del caso anterior, en todo caso, era el caso del prisionero. ¿Cómo no lo logro entender en el mercado? Entiendo el caso del prisionero, que la persona sí, eh, va a tratar de ¿cómo se, salvarse como sea de irse a la prisión, eso lo entiendo, pero en el mercado, sí, ¿cómo opera? No lo entiendo eso. a ver, podemos poner un ejemplo en el mercado en el cual dos empresas que tienen, digamos, una situación en la que en vez de tener, digamos, una pena, un castigo, tiene un beneficio futuro por el desarrollo, por ejemplo, de alguna tecnología. ¿Mm? Entonces, lo que puede operar ahí es, digamos, hay que pensar un poco más. Se aplica, no es que funcione, a ver cómo lo puedo redondear. Vamos de nuevo. La relación del mercado, queremos relacionar el mercado con el dilema del prisionero. Esa sería la pregunta. ¿Eh? Yo entiendo que sí, sí. Bien. Bueno, el, Sí, es un ejemplo que más se da como, en teoría de juegos, como ejemplo de cooperación y no cooperación, digamos, ¿no? Lo que nos está diciendo es que hay un equilibrio por fuera del equilibrio paretiano. Recuerdan que el equilibrio paretiano era definido como aquel que no podemos mejorar sin empeorar a nadie, ¿no? Es esa la solución de Pareto. Bueno, serían equilibrios de subóptimo. Nosotros tenemos un equilibrio óptimo dentro de nuestro esquema, que más que imaginarnos el mercado como la oferta y la demanda, nos debemos imaginar en el contexto de lo que podría ser
la función de probabilidad de producción, ¿no? Nosotros decimos cuando estamos en la frontera de posibilidad de producción, estamos en el equilibrio paretiano. ¿Por qué? Porque no podemos mejorar o aumentar la producción o la situación de nadie sin empeorar la de otros. ¿Sí? Bueno, lo que Nash hace es que puede haber equilibrios dentro de la frontera. Recuerdan que hasta ahora un punto dentro de la frontera nos decía un punto de ineficiencia. Bueno, existen equilibrios de subóptimo que son considerados en la economía, pero que no son los equilibrios de Pareto. Este es el mérito de la teoría del prisionero. Es decir, si usted no puede acceder a el beneficio, al equilibrio paretiano, que es el mejor, puede tener equilibrios de subóptimo, que son los equilibrios de Nash. Esta sería la conclusión. ¿Cómo funciona en el mercado? Bueno, no siempre en el mercado se da la situación de dilemas de prisionero. ¿Mm? Es más común ver juegos cooperativos. Los no cooperativos se han aplicado, como lo decíamos, a otro tipo de disciplinas. En el mercado, por el lado de la oferta o la demanda, es más simple ver juegos cooperativos. Los no cooperativos lo podemos ver en el contexto de Guerra Fría, llamémosle espionaje de empresas, todavía no lo vimos, pero lo vamos a ver sobre, digamos, registros de patentes, todo eso, ese tipo de juegos no cooperativos son los que nos conducen a Nash. Pero el aporte de Nash es ese, es decir, existe la posibilidad de un equilibrio no paretiano en el esquema económico. Y asociamos ese equilibrio no paretiano o ese equilibrio de Nash en el esquema microeconómico que veníamos viendo. ¿Cómo se aplica en el mercado? Bueno, en situación del mercado es más difícil porque tenemos que definir qué tipo de mercado, si es competitivo o no es competitivo, pero lo que acabamos de ver es una aplicación a un oferente particular de situaciones de mercado y llegamos a al punto donde llegó Nash, ¿no? A la recomendación del equilibrio de Nash, es decir, usted iguale su ingreso marginal con su costo marginal y ese es el punto en donde su organización va a estar en equilibrio. Traducido al lenguaje más simple, si usted iguala el ingreso que le produce su última unidad vendida con el costo que le genera su última unidad producida, en ese punto, donde va a combinar factor variable y nivel de producción, nivel de costos, y obviamente tiene un precio determinado, es el punto en el que se tiene que situar. Es el punto en el cual va a poder analizar su empresa. Y ahí se va a dar cuenta cómo está en el mercado. O sea, lo de Nash es un punto de orientación hacia la empresa, que le permite ver dónde está parando el mercado, si tiene beneficios o pérdidas, si debe actuar sobre sus costos o no lo debe hacer, si está siendo competitivo o no lo está haciendo. ¿Eh? Por ahí es una guía para actuar en el mercado, no un esquema de mercado. ¿Se entiende, Javier? Gracias, gracias, sí. Lo debemos entender como eso, ¿no? Muchas Los gracias. dilemas, bueno, Claro, ahí agrego un ejemplo que lo van a ver igual seguramente en micro un poco más adelante. Siempre en micro vamos a ver mucho la parte del consumidor, obviamente se saca de todas estas teorías. Generalmente vamos a ver empresas, ¿sí? Nos vamos a situar en eso exclusivamente. Y si mal no recuerdo, hay un ejemplo para hablar de equilibrio de Nash sobre, sitúense en un mercado de un bien en donde existen solamente dos empresas, ¿sí? Esto no lo estoy trayendo a la realidad, pero les doy como un ejemplo, una pauta de lo que podría llegar a ser. Hay dos empresas que una va a decidir si en esta nueva producción o en esta definición de nuevo producto abre una nueva planta o no en ese mercado para la producción de ese nuevo bien. Y la otra empresa no va a decidir eso, sino que va a decidir si en ese mercado entra o no a la parte de distribución de ese bien. Si es como que hay dos empresas que están compitiendo, tienen que tomar una decisión. Una es
Una empresa va a decidir si construye o no una nueva planta operativa y la otra empresa quiere decidir si entra o no en la cadena de distribución de ese producto, por ejemplo. Pero obviamente después, como esto es más analítico y es un poco más de texto, si se quiere, nos tienen que dar una matriz de pago. La matriz de pago es la que mostró Hugo recién, donde cada una tiene algún valor, un pago recibido por tomar esa decisión. Y en función de esos pagos se llega a esa conclusión que dice Hugo del equilibrio de Nash. Es un poco más analítico y de teoría, ¿no? Esta cuestión del dilema del prisionero, que es un ejemplo particular, pero si lo llevamos a la empresa, este podría ser un caso específico para comparar, ¿sí? Claro, digamos, si usted hace el análisis que acabamos de hacer y ve que no tiene incentivos, dado lo que están haciendo los demás competidores, no tiene incentivos ni para aumentar el precio ni para aumentar la producción, usted está en el equilibrio de Nash. Y si todos llegan a la misma conclusión, estará el mercado en un equilibrio de Nash, que no es el equilibrio paretiano, pero en cierta manera es el equilibrio que nosotros vemos ahí en el mercado. ¿Recuerdan cuando decíamos el equilibrio no significa satisfacción máxima? Por ejemplo, podemos tener hoy equilibrio en el precio del dólar, pero no necesariamente todos los que quieren comprar dólares lo pueden hacer, o todos los que quieren vender dólares lo pueden hacer. Puede ser estable el precio del dólar porque nadie tiene incentivos para aumentarlo, o nadie tiene incentivos para incorporar más dólares al sistema. El precio de la leche. Por ahí tenemos un precio de la leche en equilibrio, en equilibrio quiere decir que no cambia en el tiempo y no hay aumentos en la producción, pero puede haber una gran cantidad de personas que quieren comprar leche y no pueden hacerlo. Un equilibrio de Nash, en, en definitiva, nos conduce a eso. Es un análisis, es un esquema analítico, teórico, pero que en la medida en que se llegue a ese análisis, uno puede decir no hay incentivos para cambiar. Y estamos en un equilibrio, pero no es el equilibrio de óptimo de Pareto. Eso es lo que intentaba reflejar la matriz de pago simplificada del dilema del prisionero, digamos, ¿no? Bueno, a ver si hay más preguntas. No veo. No, por Eh, el Creo que no. Bueno, y ya son -5, así que quienes Muchas están gracias. libres, bueno, que anden bien. El jueves no hay clases, antes que se vayan todos, porque tenemos recuperatorio, ¿no? Si no me equivoco. sí, sí. Bueno. Esperemos que no haya paro, nada. Se toma igual. Si hay paro, lo lamento mucho y no va a ser por Zoom, así que de alguna manera nos arreglamos. Yo calculo que no va a haber paro y vamos a estar bien. En el Bueno, aula de siempre. suerte en el aula de siempre, sí, sí, sí. Suerte, que anden bien. Bueno, veamos si alguien tiene dudas o no, ya cerrás. Quedan 14 que supongo que han dejado. Ahí, reacción. Connie, Sí, yo no llegué a poner asistencia, no sé cómo. no, no, tranqui, eso como dijo Hoy Hugo no al se final. toma asistencia. Ah, bueno, listo. Dale, muy bien. Yo Adiós. tengo, ¿puedo Adiós. hacer una pregunta? Sí, Sí, Ya, Regio. Según el esquema paretiano, ¿cierto? Y con el equilibrio de Nash, yo entiendo que siempre hay un sacrificio cuando se toma una decisión. Entonces, sí, para sí. el equilibrio de Nash, ¿es con solamente dos elementos o más factores? A ver, no, vamos a Es aclararlo un decir, poco. precio, rendimiento, lo que usted me explicaba ahí de la utilidad, lo que vimos en el gráfico. No, esa es la aplicación del ejercicio microeconómico a competencia perfecta, que desaparece la utilidad. El equilibrio de Nash está dado por digamos, que hay un precio de mercado y que ese precio es la señal que yo debo tomar en mi empresa para ubicarme
y determinar mis costos, mis beneficios eventuales o mis pérdidas, mis ingresos y mis costos, digamos, ¿no? De donde surge el resultado. La característica que tiene el equilibrio de Nash es que es un juego en el cual nadie quiere cambiar ni las cantidades ni los precios, no produce más y no cambia los precios, no tiene incentivo para hacerlo, los jugadores, pero que no es el óptimo de Pareto. O sea, en el mercado con la crucecita de oferta y demanda que vemos nosotros tenemos un solo punto de equilibrio. Eso puede ser un equilibrio de Nash en la medida en que nadie lo quiera cambiar, pero eso no garantiza que estamos en un punto de Pareto, donde somos eficientes y estamos en el máximo de asignación. ¿Me explico? Un poco el Perfecto, equilibrio gracias, gracias. ¿sí? Ahí lo entendí. Sí, Eso ahí es lo entendí, perfecto. lo que plantea el dilema del prisionero es ese, es decir, si los dos mienten, tienen un año por la cabeza. Les convenía mentir según Pareto. Lo que pasa es que al no ponerse de acuerdo, por eso se llama no cooperativo, que es el contexto del mercado es no cooperativo, lo debemos asumir como tal, ¿no? Si es cooperativo, estamos en juegos cooperativos, en ruina mutua, precio del monopolio, etcétera. Si es no cooperativo, el esquema de mercado nos conduce, Nash, a pensar en equilibrios de subóptimo, podemos decirle, no paretianos, inferiores, second best, creo que lo llaman en Claro, algunos casos. El segundo mejor, ¿no? Es decir, no podemos arrimar al mejor, pero estamos en el segundo mejor. Ah, nos dejaron afuera, che. ¿Me escuchás? sí, sí, yo te escucho. Yo Bueno, también lo oigo. Sí, yo sigo acá. me avisan que se está iniciando de otro lugar, así que tenemos que cortar aquí. Porque claro, porque como es de la facu, Sí. seguro lo usa. Muy Igual yo lo bien, voy a... hasta luego, muchas gracias. Me despejó Bueno, la nos duda, así vemos, que suerte, que hay anden que... bien. Gracias.